Isabel, bueno, pues, pase usted, por favor. Bueno, yo, Y eso que ya viene bien spoileado. sí, yo, efectivamente, yo podría hacer ya esto en base a 2 o 3 notas al cárcel de las cosas que ya he dicho, pero pero bueno, no sé si esto vaya a tener alguna coherencia en función de lo que Laura ha propuesto cuando, bueno, ahí en los espacios, eh, No tienes que estar. no, en los espacios particulares. Esto que yo le decía, pues no sé qué decir, no sé qué plantear, porque yo siento que este cuento ya yo lo he hecho en varias ocasiones, por una u otra razón. Pero bueno, esto parece que no tengo otra opción que volver a hacer el cuento. Se supone que se haga una especie de reflexión sobre pues lo que nos llevó a los estudios caribeños, whatever that means, y bueno, y que tratemos de ver lo que hemos hecho cada uno de nosotros en función de esa, de ese contexto. Yo no sé en qué momento me hice caribeñista, ¿verdad? De momento uno se descubre caribeñista porque empieza alguna gente a conceptuarlo a uno o llamarlo de, de esa manera. Yo siempre pensé que era una especie de difamación que me hacían, ¿verdad? Pero bueno, mi primer trabajo como investigación histórica de cierta magnitud fue mi tesis de maestría, que fue un estudio sobre plantaciones azucareras esclavistas en un municipio de la isla de Puerto Rico, de la costa norte, que se llama Vega Baja. Yo vivía en ese momento, en esos años, en ese municipio. No nací ahí, nací en el pueblo próximo, la Atenas de Puerto Rico, la Atenas de Puerto Rico. Pero daba la casualidad que ese municipio tenía un archivo municipal extraordinario y que estaba en el pueblo, estaba en el ayuntamiento y que también se dio la circunstancia de que es un archivo que tenía ya una organización muy buena. Todavía requería mejorarse, pero bueno, tenía una organización muy buena porque el que era el principal archivero del Archivo General de Puerto Rico en esos años, Luis de la Rosa, con quien hice una extraordinaria amistad, pues vivía ahí en Vega Baja y él y otra persona más se habían dado la tarea de comenzar a organizar ese archivo. Lamentablemente ese archivo, por razones burocráticas y de otros factores, se dilapidó la mayor parte del mismo. Es una lástima porque era realmente un archivo extraordinario. Por otro lado, pues a mí me había empezado a interesar la historia del azúcar. Esto tiene que ver con los contextos particulares en los que yo me fui formando como historiador en los años 70 en la Universidad de Puerto Rico. Y bueno, ahí recibí pues muchos de los ecos de los debates latinoamericanos sobre los modos de producción, los sistemas económicos, todos estos debates, la dependencia que de alguna forma fueron perfilando este trabajo como una especie de gran trasfondo conceptual. Y yo creo que no hay que hacer una lectura muy profunda para encontrar esos elementos ahí en ese trabajo. Ese trabajo pues lo hice como tesis de maestría, años más tarde cuando me integré como profesor de historia a la Universidad de Puerto Rico a insistencias de Fernando Picó, que había sido mi profesor ahí en la universidad y también pues mi colega en el departamento de historia, finalmente se publicó como libro. Fue mi primer trabajo. ¿En qué medida ese libro o ese trabajo se pueda concebir? Es una pregunta que yo me he hecho y no tengo una contestación categórica al día de hoy. ¿En qué momento se pueda concebir como una investigación, digamos, caribeña, whatever that means? Pues no sé, quizás por los temas, ¿verdad? La esclavitud, las plantaciones son temas clásicos dentro de la historiografía caribeña, pero más allá de los temas, yo creo que también, a pesar de que en ese momento mi vínculo con el Caribe pues había sido muy, muy tenue,
pero está ahí bibliográficamente. Yo tengo unas obsesiones cuando estoy investigando algo, pues comienzo a leer sobre lo que estoy investigando, produzcase donde se produzca, en la Cochinchina Vieja, y si yo entiendo que eso de alguna forma puede aportar a lo que yo estoy haciendo, pues leo los trabajos de la Cochinchina Vieja. Y en Puerto Rico en ese momento había una especie de eclosión de estudios sobre historia económica, sobre historia social. Esto respondió a lo que se conoció como la nueva historia puertorriqueña, que comenzó a surgir en los años finales de los 60, principios de los 70. Varias de las personas, de hecho, las tres figuras más emblemáticas de esta corriente fueron mis profesores en la Universidad de Puerto Rico, algunos con más influencia que otros. Pero era parte de lo que estaba en el ambiente y no es casualidad que en esos años se hayan hecho pues trabajos muy importantes sobre la historia económica y social, incluso sobre la historia agraria del siglo XIX, que fue un foco de atención muy significativo y que tuvo además como ejes principales la historia del azúcar y la historia del café. Y bueno, pues ahí hubo trabajos emblemáticos como los trabajos de Fernando Picó sobre el café y bueno, otras personas, incluso algunos no puertorriqueños como Lear Bergat, un estadounidense que hizo un trabajo muy importante sobre la historia del café y también, pues, por ejemplo, el trabajo fundamental de Francisco Escarano sobre precisamente las plantaciones azucareras en Ponce. Yo no conocía a Escarano, Escarano estaba terminando de estudiar, había hecho ya su tesis doctoral que comenzaba a circular en forma fotocopiada. Así fue como yo conocí ese trabajo inicialmente. En una ocasión él fue a un curso al cual yo estaba asistiendo y dio una conferencia. Lamentablemente, aunque parezca que no soy muy tímido y no me atreví a acercarme a él y nos vinimos a conocer muchos años. Muchos años más tarde nos vinimos a conocer y nos hicimos muy buenos amigos, jugamos tenis juntos y además hablamos precisamente de las coincidencias. Me acuerdo en una ocasión, ¿te acuerdas que coincidimos en Barbados en una de estas conferencias de historiadores del Caribe y él presentó un trabajo, no me acuerdo sobre qué, yo presenté un trabajo sobre Juan Bosch y al final de nuestras respectivas presentaciones me dijo, tenemos que hablar por las coincidencias, o sea, estábamos trabajando sobre temas distintos, pero teníamos unas coincidencias incluso en términos de lectura, de conceptualizaciones, de uso del lenguaje. Y fue interesante porque él mismo decía, venimos arrastrando estas coincidencias desde la época del azúcar, ¿no? Entonces, pues, digamos, ese fue un trabajo que se insertó de alguna forma dentro de los paradigmas de la historiografía del Caribe o sobre el Caribe en esos momentos, en base a esa vía bibliográfica, de haber leído trabajos sobre Jamaica, sobre Cuba, por supuesto. Recuerdo la primera vez que tuve por primera vez en mis manos el libro de Moreno Fraginals, que para mí era como una especie como la Biblia, ¿verdad?, en estos temas, y así por el estilo. Después me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. Allá, la primera entrevista que tuve con mi tutor, Herbert Klein, que pues, se había caracterizado por hacer investigaciones sobre la esclavitud y que en esos momentos pues, era una de las grandes figuras a nivel internacional sobre el tema de la esclavitud. Y que además era un fan de la cuestión de los métodos cuantitativos, y yo había usado algo de eso en mi tesis de maestría, de forma un tanto pedestre. Para la publicación del libro, agraciadamente pude revisar algunas de estas cosas muy rudimentarias que había hecho originalmente. Y cuando él me preguntó, bueno, ¿y qué fue lo que trabajaste de tema? Yo le dije, pues tal tema, y él me dijo, ay, ¿qué extensión tiene esa tesis? Y yo le dije, bueno, tiene como poco menos de 200 páginas. Me dijo, escribe 100 páginas más y ya con eso tienes la tesis doctoral. Esto lo pensé porque era una oferta muy tentadora. O sea, hubiese podido terminar el doctorado en 2 años, pero pues, decidí no hacerlo. Y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. En la universidad donde yo estudié, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, había un
La mayor parte de mis compañeros de estudio eran peruanos y bolivianos. Y después llegó una camada de argentinos. eh, y en esos años, de hecho, Argentina se quedó sin gente simpática porque casi todos estaban ahí en la Universidad de Columbia, que eran compañeros de nosotros, se los decíamos en forma de broma, ¿no? Había solamente había, aparte de mí, había otro caribeño que era un dominicano, César Miese, que estaba estudiando antropología. Y bueno, pues nos hicimos amigos y conversábamos y César me contaba muchas cosas sobre República Dominicana. Yo, pues básicamente lo escuchaba y eso hizo que me fuera interesando poco a poco en la República Dominicana. Cuando llegó el momento de hacer una propuesta de tesis, le dije a mi tutor, oye, ¿qué tal si hago una tesis sobre República Dominicana? Me dijo, excelente. Él estaba pensando en cosas muy prácticas, ¿verdad? Eso te abre las puertas para más trabajo porque tienes la cosa de Puerto Rico, tendrías el asunto de República Dominicana. Yo eso no lo había pensado en esos términos, pero bueno, él sí lo pensó así. Mi interés era de otra naturaleza. El caso es que cuando me fui entusiasmando con la idea, yo dije, bueno, ya yo hice un trabajo sobre Puerto Rico, sobre plantaciones azucareras, esclavistas. Yo lo que puedo hacer es irme a República Dominicana y hacer algo más o menos igual. Me voy allá, busco los documentos, el tipo de documentos que yo conocía en Puerto Rico, los padrones de esclavos, pues toda la documentación que yo he usado en Puerto Rico y busco la misma documentación, hago más o menos el tipo de análisis, ya pues todo facilito. Eso evidentemente da una apreciación basada en mi total ignorancia, número uno, sobre lo que era la historia agraria dominicana y también sobre pues, cuál era el tipo de documentación. Porque efectivamente yo nunca había ido a la República Dominicana, no conocía nada de eso. Y mi conocimiento sobre la historia dominicana era muy precario. Como señalé ayer, como parte de los spoilers del día de hoy, en Puerto Rico, en mis años de formación, lo que se conceptuaba tanto a nivel oficial como a nivel extraoficial, como el Caribe, era realmente Cuba. Entonces libros dominicanos virtualmente no circulaban. Era muy poco lo que llegaba a Puerto Rico, muy poco. Y en consecuencia, mi desconocimiento sobre la historia dominicana era abismal. Y toda esta fábula que yo había construido sobre lo que podía constituir mi trabajo de investigación doctoral estaba basada en mi ignorancia, en lo que yo no sabía. Cuando comencé a estudiar, ya a leer para los exámenes comprensivos que le llaman, sobre la historia dominicana y comencé a leer sistemáticamente y además ya pensando en formular una propuesta de investigación, me percaté, número uno, que la historia agraria dominicana durante el siglo XIX había sido totalmente distinta a la del resto del Caribe, como producto de la revolución haitiana y de las repercusiones que había tenido sobre Santo Domingo y también debido a lo que había sido la historia de Santo Domingo durante los siglos XVII y siglo XVIII, donde la plantación esclavista no había tenido un papel significativo, era una cosa muy marginal. Y en el siglo XIX eso se recalcó por la revolución haitiana, que entre otras cosas provoca la abolición de la esclavitud. Y entonces lo realmente importante no era la plantación esclavista, ni siquiera azucarera, era la economía campesina. Y entonces yo dije, pero aquí el gran tema es este. Y en consecuencia, la propuesta de tesis que hice, que tenía 5 páginas, radicó precisamente en una propuesta en torno a la economía campesina en República Dominicana y tomé como espacio para hacer ese análisis la región del Cibao, que queda pues, más o menos al interior, digamos, alrededor de la ciudad de Santiago, que es la segunda ciudad del país, que en el siglo XIX, en muchos sentidos, aunque políticamente no era la capital, no era la más importante, económica y socialmente, y posiblemente durante largos periodos del siglo XIX, políticamente también era
la región más importante. Ahí yo ayer mencioné un ensayo de Harry Hutting, que es una verdadera joya, una verdadera maravilla, donde Hutting analiza la región del Cibao en el contexto nacional de República Dominicana. Y yo, a las personas que estén aquí o que nos están escuchando, que les interesen estos asuntos del espacio, de la región y de cómo definir, cómo concebir una región, yo les instaría a que traten de conseguir ese ensayo de Harry Hutting, porque para mí es un ensayo sencillamente fuera de serie en torno a la concepción de la región que él tomó precisamente como eje de su reflexión la región del Cibao. El caso es que, bueno, hice esa tesis doctoral. La documentación que encontré, pues, difería muchísimo de la documentación que yo había trabajado en Puerto Rico. La documentación, además, estaba tremendamente dispersa. Trabajé con documentos locales de Santiago. Tuve la gran suerte de que había un abogado fallecido hace un par de años, lamenté mucho una persona que se portó conmigo de forma extraordinaria. Es una empresa particular, pero él tenía una colección de protocolos notariales porque su padre había sido a su vez abogado, que también tenía protocolos del siglo XIX, y ahí yo encontré documentos que se referían al siglo XVII. Entonces aquello era realmente una maravilla. Y bueno, y otros documentos que encontré en otros repositorios de Santiago, y también que complementé con lo que encontré en el Archivo General de la Nación en la época del Pleistoceno inferior, en el cual ahí no había absolutamente nada organizado, y que fue una verdadera aventura localizar la documentación, pero bueno, sí encontré suficiente material para escribir esa tesis de forma más o menos decorosa, y que finalmente se publicó como libro en el año de 1997. Lo publicó originalmente la editorial de la Universidad de Puerto Rico, y más recientemente en el 2012 se hizo una edición dominicana auspiciada precisamente por el Archivo General de la Nación. En ese mismo año de 1997 publiqué otro libro que es totalmente distinto a los libros que había publicado previamente, que se titula La Isla Imaginada. Isabel hizo alusión al mismo, que tiene un subtítulo que es Historia, Identidad y Utopía en la Española. Y este es un libro que se centra en, pues, más o menos lo que ha definido Isabel: la historia del pensamiento, la historia de las ideas. Mi aproximación a este asunto de la historia del pensamiento, de la historia de las ideas, se hizo o lo realicé desde una perspectiva historiográfica. O sea, lo que yo hice fue básicamente tomar una serie de textos históricos que son canónicos en la República Dominicana. Bueno, también tiene un ensayo dedicado a Haití, que gira en torno a la obra de Jean Price Mars, específicamente una obra de Price Mars que se titula La República de Haití, la República Dominicana, y un subtítulo larguísimo que nunca puedo reproducir. Y este es repito, es un texto totalmente distinto a lo que había hecho anteriormente. No es de historia económica, no es de historia social. Evidentemente tiene como trasfondo y tiene presente esos elementos, pero es más bien una historia, o son ensayos, porque además fue un libro que se comenzó a formar el mismo, fue un libro que se hizo el mismo. Yo no lo pensé como libro. Escribí un ensayo que se titula Discursos raciales e identidad nacional en la República Dominicana, Haití en el imaginario dominicano. Creo que más o menos ese es el título, que se publicó en una revista de allá de la Universidad de Puerto Rico entre 1992 y 1993. Después me invitaron a una conferencia en República Dominicana, y bueno, tenía que hacer algo, y se me ocurrió nuevamente hacer un ejercicio historiográfico que girara en torno a el periodo colonial dominicano, y eso me llevó pues también a rastrear cómo diversos
diversas figuras intelectuales y en varias obras historiográficas, pues se había concebido ese pasado colonial. Y también escribí un texto sobre Juan Bosch. Este texto de Juan Bosch, que de las cosas que yo he escrito honestamente, es de las cosas que más me gusta y creo que es de las cosas que mejorcito me han quedado, surgió precisamente cuando yo estaba investigando acerca del campesinado dominicano y pues por supuesto leí varios textos de Juan Bosch, sus cuentos rurales, porque Juan Bosch comenzó su trayectoria intelectual escribiendo cuentos. Y de hecho, Juan Bosch es era un gran cuentista. Y la mayor parte de sus textos tenían que ver con el mundo rural de la región del Cibao, porque él era cibaeño. Él era originario de una ciudad, que bueno, a principios del siglo XX era una pequeña ciudad, La Vega, que queda justo al sur de Santiago y que esa ciudad pues históricamente ha tenido vínculos muy, muy fuertes con Santiago. Y esos cuentos rurales de Juan Bosch pues giran en torno a ese mundo cibaeño. Eh, y en una época posterior de su carrera intelectual, ya en los años 60, 70, Bosch se caracterizó más bien por escribir ensayos de tipo histórico, sociológico y político, por supuesto. Y de hecho tiene un libro que se llama Composición Social Dominicana, que es una interpretación general sobre la historia dominicana, que tiene un matiz, está inspirado en una cierta concepción muy sui generis del marxismo, ¿verdad? Aunque muchos marxistas pues piensan que eso no es un libro marxista. Yo no pienso que sea un libro marxista, yo coincido con eso, no creo que sea un libro marxista, pero ciertamente hay unos elementos ahí que dan la impresión de que se trata de una interpretación marxista porque habla de clases sociales, de conflictos sociales y no sé qué tal. Bueno, el caso es que a mí me llamaba la atención siempre que en los cuentos, es decir, en la obra de ficción de Bosch, el campesinado era el personaje central. En sus obras históricas, el campesinado virtualmente no jugaba ningún papel. Entonces es un interrogante que yo tuve siempre y que de vez en cuando me asaltaba esa inquietud y nunca encontraba una respuesta, no tenía una respuesta de por qué eso había ocurrido. Entonces en un momento determinado yo dije, bueno, creo que llegó el momento de agarrar los toros por los cuernos y ver si le puedo dar una respuesta a este enigma. Y entonces empecé a escribir este texto sobre Juan Bosch, esto, y escribí unas 20 páginas. Ayer le mencionaba a Tere, porque Tere mencionó en su presentación varios autores que para mí también han sido fundamentales. Y el caso es que yo había escrito unas 20 páginas de ese texto, de ese trabajo sobre Bosch, y ya no me salía nada más, no encontraba cómo desarrollarlo. Da la casualidad que en esos días, hablando con una colega de la universidad, que era profesora de literatura comparada, Malena Rodríguez, y le estaba comentando sobre esta especie de tranque que tenía, y me dijo, te voy a prestar un libro que creo que te puede servir. Y me prestó su copia del libro Desencuentros de la Modernidad en América Latina de Julio Ramos, que efectivamente se convirtió al día de hoy en uno de mis libros fundamentales para pensar toda América Latina. En esos días yo iba para República Dominicana, 2 semanas al archivo, fui, me estaba quedando en casa de un amigo, en las noches, pues me ponía a leer el libro de Julio. Cuando regresé a Puerto Rico las 2 semanas, me senté y en 2 semanas había terminado el ensayo sobre Juan Bosch, porque ese libro me dio una serie de pistas, sobre todo el análisis que hace Julio Ramos sobre el Facundo de Sarmiento y cómo Facundo conceptualiza el vínculo, la relación o la disputa, la pugna entre civilización y barbarie en términos del mundo urbano y el mundo rural. Porque eso está en los cuentos de Juan Bosch. Yo no lo había visto porque no tenía las herramientas apropiadas para verlo. El libro de Julio Ramos me dio esas herramientas, me permitió observar eso en los cuentos de Bosch, que fue un tanto lo que destaqué como interpretación incluso de por qué eventualmente el campesinado deja de jugar un papel significativo en las obras históricas de Bosch, pese a haber sido
el gran personaje de su obra de ficción. Y finalmente, bueno, ya tenía 3 ensayos y yo dije, esto como que empieza a parecerse un libro. Pero claro, tanto en el ensayo que tenía que ver con las visiones sobre el periodo colonial, como en el ensayo que escribí originalmente sobre las discursivas nacionales en República Dominicana, el tema de Haití era fundamental. Y en consecuencia, pensando en esto, se me ocurrió de que un libro como el que ya comenzaba a configurarse, donde Haití estuviera ausente, pues iba a quedar cojo. Y entonces ahí me decidí a escribir este trabajo sobre Jean Price-Mars, que se titula La isla de senderos que se bifurcan. Evidentemente es un cuento, viene del cuento famosísimo de Borges. Borges es uno de mis autores fundamentales. Más allá de historia y de cualquier otra cosa, de Borges yo he sacado incluso concepciones sobre la historia, porque el cuento de Borges, El jardín de senderos que se bifurcan, es realmente y él lo dice, una reflexión sobre el tiempo y en consecuencia es una reflexión sobre la historia. De ese cuento yo derivé una de las grandes críticas a las concepciones historiográficas que yo tuve en un momento determinado, que asumía, siguiendo el modelo marxista, de que la historia tenía un destino determinado y Borges lo que está planteando ahí, ¿no? La historia, es decir, el devenir de los humanos no tiene ningún destino. Es un jardín de senderos que se bifurcan y depende de cuál es el camino que se transite, del sendero que se tome. Así que ahí hay una crítica que a mí me sigue sirviendo para muchas cosas, sobre todo para contrarrestar estas visiones teleológicas de la historia. Esto, y bueno, escribí ese ensayo sobre Price-Mars, una editorial, que en ese momento era una editorial muy pequeña, que apenas estaba comenzando, publicó el libro, en 1997, o sea que se publicó el mismo año en que se publicó originalmente Los campesinos del Cibao, que fue ese libro basado en mi tesis doctoral. Mucha gente se creía que yo era un portento de la naturaleza que paría libros así, ¿verdad? Y yo le dije, no, es más bien la incompetencia de la editorial de la universidad que tiene mi manuscrito de Los campesinos del Cibao hace años y no acaba de publicarlo. Y entonces finalmente los 2 libros se publicaron casi uno después del otro. Eh, eh, Seguí trabajando temas vinculados con la historia agraria dominicana. En el año 99 publiqué otro libro titulado El pasado relegado, que es una colección de ensayos, conferencias que yo había dado en torno a la historia agraria de República Dominicana. Más tarde, en el 2004, publiqué un libro, primero en México, aquí de hecho el Instituto Mora publicó la primera edición y luego en el 2011 el Archivo General de la Nación en República Dominicana hizo una nueva edición. Ese libro se llama La Guerra Silenciosa, es realmente un estudio sobre movimientos campesinos en República Dominicana, que comienza en el siglo XIX y llega más o menos hasta la década de 1970, con unas reflexiones en torno a las implicaciones más abarcadoras de esos movimientos sociales. Es decir, seguí trabajando, ¿verdad?, en las líneas estas de la historia agraria, de la historia del campesinado, y bueno, también publiqué aquí y allá algunos ensayos sobre esos temas. De lo más reciente fue creo que en el 2015-2016, se publicó una historia general del pueblo dominicano, creo que es 5 o 6 tomos. Yo participé en 2 tomos, trabajando también temas de la historia agraria. Pero lo cierto es que a partir de la publicación de La Isla Imaginada, cada vez más me fui orientando a estos trabajos que tenían como eje la historiografía, pero viéndola no desde la perspectiva tradicional de destacar las grandes obras y los grandes autores y las grandes interpretaciones, sino enmarcar las obras históricas en lo que pudiera concebirse como la historia cultural. Ver
las obras históricas dentro, como construcciones culturales, que evidentemente pues tienen implicaciones políticas, ideológicas, culturales, obviamente, sociales, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, pues comencé a publicar varios trabajos, también algunas presentaciones en conferencias aquí y allá, de ese pues, ejercicio, de esos ejercicios, surgieron dos libros que eran como pues compilaciones de esos diversos trabajos. Uno de ellos, en los cuales Carlos Altagracia actuó como uno de sus editores, que se titula Desvaríos de Tinoel, ensayo sobre la producción del saber en el Caribe. Tinoel es un personaje de la novela de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Esto también es interesante. A mí esa novela yo la leí en mi primer año de universidad, me encantó. Esto posiblemente es uno de los libros que más veces he leído y releído en mi vida. Me sigue gustando, a diferencia de otros libros que leí inicialmente que ya no me gustan, aunque no me gustan tanto. Y ese personaje de Tinoel siempre me llamó la atención, entonces estaba ahí y cuando estaba pensando de qué título ponerle, pues bueno, surgió esta cosa de los desvaríos de Tinoel, porque Tinoel dice Carpentier en esa novela que sufre como una especie de delirio, se vuelve loco al final de la novela, perdonen que les spoilee, ¿verdad? La novela. Y yo hago un planteamiento en el sentido de que este delirio de los intelectuales, de que podemos transformar el mundo a través de la palabra escrita, es una especie de locura. Y por eso, pues bueno, ese título. El otro libro que surgió más o menos como, de forma parecida al de Los Desvaríos se titula Crónicas de un embrujo, ensayos sobre historia y cultura del Caribe hispano, que se publicó inicialmente en Estados Unidos en español. Esto, un ex colega de la Universidad de Puerto Rico que se fue a trabajar a la Universidad de Pittsburgh y que estaba pues, dirigiendo el área editorial sobre América Latina. Se comunicó conmigo, me dijo, mira, ¿tienes algo? Y yo le digo, mira, un libro no tengo, tengo varios ensayos que puedo juntar. Y me dijo, hazlo. Y lo hice y lo publicaron. Y después, en el 2016, se hizo una edición puertorriqueña, que le añadí varios capítulos, no muchos, pero bueno, sí fue una edición donde hubo le añadí unos trabajos que no estaban en la edición original. Ahora bien, cuando yo había hablado con el editor que publicó en Puerto Rico esa segunda edición de las Crónicas de un Embrujo, Elizardo Martínez, lamentablemente falleció hace unos años. Habíamos acordado que yo le iba a añadir un ensayo. Él me insistió incluso, oye, ¿por qué no añades algo sobre historiografía puertorriqueña? Esto, y yo le dije, está bien. Entonces me puse a escribir, dije, yo puedo escribir 30 páginas. Cuando me preguntó, le dije, Elizardo, tengo 60 páginas y la criatura sigue creciendo. Así que creo que esta idea de incluir ese ensayo en ese libro, pues ya quedó superada. Seguí escribiendo y al final, porque eso ocurrió en un verano, al final de ese verano tenía 200 páginas, que era una reflexión sobre historiografía puertorriqueña, que finalmente pasó a ser el trabajo principal de este libro, que se llama Intempestiva sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe y América Latina. Eso se publicó en Puerto Rico en el 2019. Y esta es la segunda edición que acaba de salir ahora en el 2024. Así que este libro realmente es una especie de detrito de las crónicas de un embrujo que a su vez es un detrito de la isla imaginaria. Pero en el interín, pues la vida es la vida, ¿verdad? Y entonces en el interín se habían ido cruzando muchas cosas, entre esas cosas, lo que Gabriel García Márquez llama el peor de todos los demonios, y resulta que terminé yo vinculado a México. Y entonces el otro libro que escribí
no tiene absolutamente nada que ver con el Caribe, aunque sí se inscribe en términos de lo que yo venía haciendo sobre el Caribe desde la Isla Imaginada, que es un libro que se titula Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos, que nuevamente toma como referente la historiografía de Estados Unidos hecha sobre México como una forma de entender las maneras en que la historiografía estadounidense ha concebido no solamente a México, sino a América Latina en general. Tere hizo una presentación de ese libro en una feria del libro cuando se publicó, cuando salió publicado en el año 16. Ese libro también lo publicó el Instituto Mora. Y bueno, realmente pues he estado fuera del Caribe. De hecho, las únicas dos cosas que yo he escrito sobre Puerto Rico fueron mi tesis de maestría y el ensayo sobre historiografía puertorriqueña que aparece en este libro. Y bueno, hice también algunas, dos o tres publicaciones en forma de artículos basados en mi tesis de maestría, cuando incluso todavía era estudiante, que estaba terminando la tesis, estaba empezando a buscar bueno, espacios para publicar. Y, y ahora, y bueno, realmente el libro más reciente que he publicado se titula Pensar la historia desde sus escombros, ensayos sobre historiografía y pensamiento histórico, que se publicó en República Dominicana en el año de 2023. Pero ese libro está compuesto realmente de trabajos que yo había publicado previamente, que o eran sobre República Dominicana o de alguna forma yo entendía que tocaban o podían tocar algo o ser pertinentes para el público dominicano, y decidí entonces ponerlos juntos y publicarlos en un libro. Y entonces la mayor parte de los textos de ese libro realmente no son cosas nuevas. Lo que sí es interesante, yo mismo cuando me puse a leer ya el conjunto, me di cuenta de que a pesar de que eran cosas viejas, al ponerlas juntas y darle un cierto orden determinado, los sentidos no es que cambiaran radicalmente, pero ciertamente adquirían otras matizaciones y otras tonalidades. Entonces me sentí muy satisfecho con percibir eso, de que a pesar de que no eran la mayor parte, tiene dos o tres ensayos que sí son nuevos, y sobre todo uno muy largo, bastante largo, que es de los más largos que aparece en ese libro, que es una visión general sobre los historiadores a lo largo de la historia, evidentemente en una perspectiva muy general, porque es un ensayo de 30, 35, 40 páginas, no es un texto tan largo, pero sí hay una reflexión acerca de eso. Ahora bien, y ahora estoy escribiendo un libro que, agraciadamente, ya estoy ahora sí en las fases finales, porque llevo varios años trabajando en él. Incluso fue una de mis terapias durante la época de la pandemia, eso y aprender a bailar tango. Que bueno, tentativamente se titula Discursiva sobre la civilización y la barbarie en América Latina en el temprano periodo colonial, creo que algo así se llama. Ha salido hasta ahora un mamotreto bastante grande que ya me asusta por su magnitud. Estoy escribiendo la introducción y quiero hacer no unas conclusiones, sino unas reflexiones finales, porque pues yo he sido fundamentalmente historiador del siglo XIX y siglo XX, entonces esta es la primera vez que hago realmente un trabajo así de cierto calado, de cierta profundidad sobre el siglo XVI. Entonces, lo que quiero hacer es una reflexión sobre lo que para mí ha representado desde una mirada del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, estudiar el siglo XVI, partiendo, por supuesto, de problemas contemporáneos, problemas culturales, ideológicos, políticos, éticos, etcétera, etcétera. Quiero terminar muy rápidamente, porque pudiera extenderme más de lo debido y más de lo prudente, porque ya vi que el sol se ocultó. Pero sí querría pues señalar varias cosas. Ayer surgió la cuestión esta del estar. Quiero insistir sobre esto.
si nos atuviésemos a una concepción del estar definido, digamos, territorialmente, yo no hubiese hecho absolutamente nada de eso. Para empezar, porque yo no soy dominicano de nacimiento, ¿no? Sin embargo, el grueso de mis trabajos han sido sobre República Dominicana y la gente que tenga algún criterio aquí pues, pudiera corregirme, creo que son trabajos que más o menos pues se han ganado un espacio en el contexto intelectual dominicano, ¿no? En segundo lugar, eh, este trabajo sobre México, sobre la historiografía estadounidense sobre México, pues yo, como puertorriqueño, pues soy un tipo de gringo en particular, ¿verdad? Soy un tipo de gringo en particular que me siento muy contento de ser gringo en ciertas condiciones, ¿verdad? Cuando llego al aeropuerto de Miami, por ejemplo, y veo aquellas filas enormes donde los que no son gringos pasan por la fila larga y yo tengo pasaporte azul por pertenecer a una colonia. Ay, digo, ay, qué bueno que Puerto Rico es una colonia gringa y yo puedo irme por la fila cortita, ¿verdad? Y que salga rápido. Entonces, cuando la gente me ha cuestionado, ¿pero qué tú te sientes y demás? Y, pues depende del proyecto, ¿verdad? Depende del proyecto. El caso es que, bueno, pues, pero no soy gringo de nacimiento, ¿verdad? Y fui a estudiar a una universidad gringa que además fue fundamental en mi formación. Esto por muchísimas razones que ahora pues no vendría al caso o no tenemos condiciones de tiempo para yo detallar, pero que fue fundamental, incluso porque fue ahí donde yo primero me comencé a vincular con República Dominicana, a través de tanto de medios académicos, pero también de medios extra académicos, como el tener ese vínculo muy cercano con este dominicano que evidentemente representaba, y bueno, en la zona que yo vivía, que eran departamentos de la universidad, pero en esa zona la población dominicana es abrumadora, abrumadora, ¿no? Entonces, el vínculo con la comunidad dominicana ahí fue pues, muy cotidiana, muy estrecha en muchos sentidos, incluso en términos de amistades y ese tipo de cosas. Y estando en Nueva York, ahí, bueno, pues hice mi primer viaje a República Dominicana para ir más o menos explorando qué era lo que había. Al año siguiente, desgraciadamente, conseguí una beca muy generosa que me permitió irme a República Dominicana durante 14 meses a investigar. Allí, pues, comencé a establecer además una serie de amistades y de vínculos con historiadores, académicos dominicanos de mucho mérito, con los cuales, con buena parte de ellos, sigo manteniendo relaciones muy estrechas. Y República Dominicana para mí me marcó, o sea, lo he dicho en varios contextos, el historiador que yo soy hoy en día se lo debo a esa relación con la República Dominicana. Si yo no hubiese tenido ese vínculo con República Dominicana, sería otro historiador, no sé, igual de bueno, igual de malo, eso no lo sé, pero ciertamente distinto. Y el que soy, lo debo a eso. Y me siento contento con el historiador que he sido. Y eso es un derivado de mi vínculo con República Dominicana. República Dominicana, además, en términos de mi formación, me permitió comenzar a pensar críticamente un montón de cosas. Por ejemplo, toda la cuestión de cómo se construyen las naciones, específicamente en América Latina y en el Caribe. Mis visiones críticas del nacionalismo se desprenden de eso. Mis visiones críticas sobre la cuestión racial provienen también de eso. Muchas de mis visiones críticas sobre las cuestiones identitarias también se vinculan con esa relación. Mis visiones críticas sobre la historiografía, ahí se iniciaron. Ahí se iniciaron en el libro de la isla imaginada, ahí está plasmado esa visión crítica de la historiografía, aunado, bueno, pues a lecturas teóricas, ¿verdad? Uno de los elementos que se ha destacado y se ha insistido en que sería conveniente que discutamos en estos trabajos es como esas obras fundamentales. Pues yo le decía ayer a Tere que me alegraba de que ella hubiese mencionado que para ella también el libro
de Ángel Rama, La ciudad letrada o el libro de Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina, resultara tan fundamental, porque para mí fueron obras cruciales. A mí leer ese librito pequeño que es La ciudad letrada me cambió radicalmente la concepción sobre los intelectuales latinoamericanos, entre otras razones, porque me iluminó acerca de la vocación de poder que históricamente ha marcado a la intelectualidad latinoamericana, incluso esa intelectualidad que se llama contestataria, rebelde, crítica, ¿qué más? Revolucionaria, todo eso comenzó a desprenderse de esas lecturas que yo traté de plasmar en ese libro y que básicamente de ahí en adelante casi todo lo que yo he hecho tiene esos ejes, junto con otras cosas, ¿verdad? El posmodernismo, Foucault, Michel de Certeau, cosas que no se ubican necesariamente dentro de el registro de la posmodernidad, como el libro del historiador británico Edward Hallett Card, que es La historia, que es un libro que se publica en 1961 y para mí sigue siendo una obra fundamental. O para ir más atrás todavía, el libro Apología para la historia de Mark Bloch, que también es un libro fundamental en muchos sentidos y para mí sigue siendo una lectura imprescindible. Entonces, pues se han juntado, repito, todas estas inquietudes en torno a la historiografía, en torno a la historia del pensamiento, y esto se ha unado, sobre todo creo que con más intensidad durante los últimos años, con una serie de autores y de problemáticas que han sido desarrolladas pues, por personas que se ubican principalmente en el campo de la filosofía. Creo que tenemos que regresar a la filosofía, porque la filosofía nos brinda herramientas en el campo de la epistemología, pero también nos brinda herramientas para pensar una cuestión que yo creo que en muchas ocasiones se pasa por alto, que es la dimensión ética de la producción de obras históricas. Y en esto también se cruzan autores y figuras que no tienen que ver con la historiografía necesariamente, por ejemplo, como Camus. Yo creo que el libro de Camus, El hombre rebelde, es una de las obras fundamentales del siglo XX. Y que todos los intelectuales que realmente se toman en serio lo que hacen deben leer ese libro, porque ese es un libro fundamental que tiene que ver en esencia con esa dimensión ética del trabajo intelectual, que para mí también se ha convertido en un elemento importante porque hace unos años, pocos años, me encontré un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, que lo más que me gustó finalmente fue el título. Tiene una serie, es un libro colectivo que tiene trabajos meritorios, pero finalmente creo que lo que más me llama la atención y lo que más me ha aportado es el título. Palabras que atan. Nosotros cuando escribimos y cuando ofrecemos interpretaciones históricas, cuando construimos relatos y narraciones históricas, estamos proponiendo a la sociedad una serie de conceptos, una serie de categorías, una serie de concepciones que nosotros articulamos en forma de relatos, pero que son propuestas acerca de los vínculos sociales, porque una obra histórica lo que hace es escenificar en el pasado lo que son nuestras inquietudes en el presente. Y en consecuencia, lo que nosotros producimos se pueden convertir en palabras o en cadenas que atan. Y desde esa perspectiva, esto me ha llevado, y con esto ya termino, a otra figura que en el presente se ha convertido también en una de mis figuras emblemáticas, Walter Benjamin. Sobre todo cuando Walter Benjamin, en su tesis de la historia, sobre la historia, plantea que todo documento de civilización es a la vez un documento de barbarie. Y yo creo que estas son las cosas que uno hace inconscientemente sin darse cuenta y me parece que muchas de estas cosas que yo he hecho se inscriben dentro de ese registro, porque lo que yo he hecho no es
elaborar concepciones, digamos, celebratorias de las obras historiográficas, todo lo contrario. Ha sido, siguiendo la línea de Ángel Rama, de los intelectuales, de los letrados latinoamericanos y de su vocación de poder, pues tratar de ver esas dimensiones perversas de la función intelectual. Y pues en eso es en lo que estoy. Muchísimas gracias.